Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 49, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Archer Fuite estaba entre aquellos que no habían dejado de buscar en absoluto hoy. A diferencia de los demás sirvientes de Londres, su objetivo principal era Peter Stump. Como tal, no tenían motivos para respetar ningún tipo de alto el fuego. Por otra parte, en Coal Cobarde había resultado una tarea abrumadora. Las ratas se sentían mucho más cómodas arrastrándose entre la suciedad y las sombras, y él ofrecía casi tanto valor como un arno. Ayudaba el hecho de que no hubiera estado allí para presenciar la pelea entre Ide y Stump la noche anterior. Todo lo que había encontrado eran las consecuencias de la batalla, pero esa era muy poca información para seguir adelante. De hecho, por lo que sabía, Assassin Fuite ya podría estar muerto. Había encontrado una gran cantidad de sangre, así como trozos de carne destrozada. Afortunadamente, esos mismos restos sugerían que todavía estaba vivo. Si lo hubieran asesinado allí mismo, no habría quedado rastro alguno, ni forma de determinar si se había una batalla. No obstante, Archer se había enfurecido al descubrir que había llegado demasiado tarde. Vivo o muerto, significaba que alguien más lo había encontrado antes que ella. Esa persona podría terminar el trabajo pronto. No tenía expectativas con respecto a las habilidades de Stump en una pelea. A menos que su oponente fuera de alguna manera muy más débil que él, entonces imaginaba que perdería. Y con eso, perdió su única pista. Hasta ahora, claro. Para un antiguo espíritu heroico como ella, el metro era un concepto misterioso. De hecho, incluso el sistema de alcantarillado de aquí era más sofisticado que en su época. Por eso había llevado un momento considerarlas como una opción, y aún más tiempo reducirlas. Tanto las alcantarillas como el metro cubrían un área irrazonablemente amplia, por lo que explorarlos a ambos estaba completamente fuera de cuestión. Desafortunadamente, no tenía un maestro a su lado que pudiera dirigirla a un lugar con más información. Pero la log por sí sola dictaba que tenía que ser el metro. Las alcantarillas se extendían más allá del límite impuesto por Ruler. Por lo tanto, si estaba dentro de las alcantarillas, entonces se debería asumir que ya había escapado. La única solución que quedaba era revisar ese complejo subterráneo que llamaban metro. Pero eso también cubría un área tan amplia que buscar un objetivo vivo era similar a recoger algo que se te había caído sin ninguna fuente de luz. Y como no se mezclaba con además de su facción, no estaba al tanto de las muchas líneas que habían sido cerradas. Por lo tanto, su estrategia había sido extremadamente simple y directa. Esperar y observar. Lo único que tenía a su favor era que era una arquera. Podía ver muy lejos en la distancia y, si era necesario, también podía hacer familiares con relativa facilidad. Sin embargo, resultó que no necesitaba ir tan lejos. Se encontraba muy lejos del lugar donde Berserker Ozre y el asesino Ofuite se habían enfrentado. Pero como estaba cubriendo a Londres con sus ojos, no había forma de que no notara la señal desesperada de Rebot. E incluso si no se hubiera dado cuenta de eso, Berserker Ozre volando hacia el cielo y cavando un agujero gigantesco no pasaría desapercibido. En su calidad de arquera, podría haber realizado un ataque sorpresa muy efectivo desde donde se encontraba. Si hubiera usado su noble fantasma, podría haber eliminado a 3 sirvientes de un solo golpe. Sin embargo, su objetivo era Assassin Fuite. La razón por la que había venido hasta aquí en primer lugar era para obtener la recompensa por eliminó. Podía correr el riesgo de dejar que alguien más lo eliminara primero debido a su perfeccionismo. Afortunadamente, atrapar al sirviente medio muerto frente a sus ojos había sido lo más fácil de hacer. Primero había pasado su cadena por el túnel del metro para asegurarse de que pudieran rastrearla. En el mejor de los casos, buscarían bajo tierra, mientras que ella evacuaría a Stump a través de un agujero que ella misma había hecho. Bueno, entonces, ¿tienes algo que decir, bestia? Archer estaba de pie en el borde de un edificio, mientras que Assassin colgaba del extremo de la cadena que sostenía. Ella lo miraba desde arriba, pero ¿podría él siquiera verla? Y costaba mucho esfuerzo reconocer a esa cosa como el hombre burbujeante que había visto invocado frente a sus ojos. Probablemente no debería hacerlo, pero como alguien que ser su aliado, incluso a regañadientes, se ofreció a escuchar las últimas palabras que pudiera tener. Pero lo que salió de sus fauces rotas no fueron palabras. Ya veo. Parece que no hay nadie a quien preguntar. Para su sorpresa, el sirviente medio muerto se retorcía dentro del fuerte abrazo de la cadena.
No debería poder defenderse, y sin embargo no parecía que estuviera temblando de su sospecha, se confirmó cuando la bestia intentó agitar su brazo inusualmente largo hacia ella. La distancia entre ellos era lo suficientemente corta como para que sus dedos pudiera haberla alcanzado, pero ella lo evadió solemnemente sin dificultad. Pero para castigarlo por su impertinencia, apretó sus agarres alrededor de la cadena y la balanceó por encima de cabeza. Al hacerlo, Stump se estrelló contra el techo de concreto con un grito de dolor. Conoce tu lugar. No eres más que un monstruo al que hay que cazar. ¿Te das cuenta siquiera de los problemas que nos has estado causando? Además de la atención no deseada, vemos obligados a eliminar a alguien de nuestro bando. En primer lugar, estaba en contra de formar equipo contigo, pero esto es incluso peor de lo que esperaba. Ella se acercó a la bestia que se retorcía. Pero algo no estaba bien. Exclamación de cierre, tuvo que evadir sus fauces, que se cerraron con un fuerte ruido metálico. Assassin todavía podía moverse y atacarla, a pesar de estar reducido a ese estado. No, más importante que eso, podía atacarla a pesar de estar atrapado en su cadena. Eso no se suponía que sucediera. Incluso ese astuto arquero había quedado indefenso una vez atrapado en sus garras. Se suponía que su noble fantasma, Saruki Bratarbain, precio del fracaso, infundiría miedo en el corazón del objetivo y lo paralizaría. Era un poderoso ataque mental basado en el miedo que solía inspirar a sus enemigos, por lo que no forma de que Assassin pudiera ser inmune a él. Él era el más bajo de los cobardes, ni siquiera debería necesitar un noble fantasma para hacerlo temblar de miedo. Pero no, Peter Stump seguía moviéndose. De acuerdo, parecía tener dificultades. Fuera lo que fuese lo que estaba usando para proteger su mente, claramente no era perfecto. No obstante, las cejas de Archer se fruncieron profundamente mientras miraba fijamente al asesino caníbal. No porque su fortaleza representara una amenaza, al contrario, se sentía profundamente insultada de que alguien pudiera siquiera resistirse a su autoridad. Alguien como Odysseus o Lancelot Fuite no herirían su orgullo, aunque eran más vulnerables a su cadena en virtud de su origen real. Stump era menos que un espíritu heroico, un miserable patético. La insubordinación al rey no sería tolerada. Cuando ella arrastraba a sus enemigos con una cadena, no era para mostrar misericordia. El líquido negro se escurrió entre sus dientes apretados y el cuerpo de la criatura sobrenatural se retorció hasta que 4 extremidades parecidas a arañas brotaron de cada lado. Como todavía quedaban partes de su antiguo cuerpo, el resultado era aún más desigual, pero aún le permitía ponerse de pie a pesar de las ataduras. De repente, abrió bien las fauces, su lengua salió disparada como la de un camaleón hacia Archer. En la punta de la carne pálida y rosada, habían crecido espinas negras que la laceraban. Archer la miró con gravedad, pero no se movió ni un centímetro. En cambio, un sonido como el de un trueno resonó con fuerza. Su arco cayó del cielo y frente a ella, como una esculengua convertida en arma, rebotó sin hacer daño en la amplia superficie del arco, antes de que Archer la atrapara con su despiadado agarre. Tiró de la lengua, no tanto para probar elasticidad como para causar sufrimiento a su víctima. ¿Qué es tu existencia, monstruosidad? No sigues las leyes de la naturaleza, las traicionas. Ningún ser como tú debería existir en la superficie de este planeta. Esta es una forma de hechicería muy perversa, una maldición digna de un engendro del infierno. Su otra mano tiró de la cuerda etérea del arco y liberó una miríada de hilos dorados. La lengua de él quedó hecha pedazos y su cuerpo no sufrió mucho mejor. Se vio obligada a haz que era bastante resistente, pero eso solo podía llevarlo hasta cierto punto. Los hilos atravesaron cada extremidad de tal manera que quedó inmovilizado contra el suelo, sin importar cuánto quisiera saltarle a la garganta. Pero eso no fue lo suficientemente humillante para Archer. Tiró de la cadena que todavía estaba envuelta alrededor de él y la hizo cambiar de posición. Hasta ahora, había estado bruscamente alrededor de su cintura, ya que activaría su noble fantasma de todos modos. Pero ahora, estaba envolviendo adecuadamente cada extremidad de una manera que en cualquier movimiento. También incluía sus mandíbulas, ya que quería quitarle su libertad de hablar junto con su libertad de moverse. Con resistencia mental o no, la criatura no podía luchar. Archer arrojó el asqueroso trozo de lengua al suelo y extendió la mano. Una espada apareció de la nada, la misma que había usado para matar a Archer de Black. Parecía que había encontrado una forma de modificar su cuerpo. Pero eso era todo. Si ella destruía sus núcleos espirituales, moriría como cualquier otro Servant. Stump no era como el líder de su bando, cuya única debilidad requería un conjunto específico de circunstancias.
De todas formas no tenías ningún deseo de hablar, así que creo que no tienes motivos para lamentarte. Ella preparó su espada para hundirla en su cráneo. Pero su oreja se movió. Telémaco. La flecha de las 12 hachas. Tú. Ella no lo dudó ni un segundo y saltó. Si se quedaba donde estaba, estaría en peligro, y eso era exactamente con lo que contaba ese hombre. Era bastante irónico considerando que ella también había obligado a Berserred a una situación similar. Por desgracia, Archer no estaba en posición de apreciar este trineo del destino. De hecho, a ella no le importaba en ese momento. Algo verdaderamente absurdo estaba sucediendo. Incluso si no hubiera oído el nombre del noble fantasma, lo habría detectado de inmediato. Apenas se había alejado de Assassin's Fuite cuando algo se movió en el rabillo del una luz verde azulada que se movía a una velocidad increíble. Honestamente, era más como un taladro que una flecha. No pudo hacer nada antes de que atravesara sin esfuerzo la cabeza de Peter Stump y la partiera en dos. Y ese no fue el final. El proyectil de repente hizo un giro brusco y se acercó a la criatura nuevamente. Esta vez, era el pecho. Un agujero estaba tallado donde se suponía que estaba su corazón. Y volvió a ocurrir. En total, la flecha atravesó a Stumpf en 5 puntos. Solo las 2 primeras heridas fueron mortales, las otras tenían como objetivo destruir la mayor parte posible cuerpo de la criatura. En cuanto a Archer, por mucho que odiara lo que acababa de pasar, lo primero en lo que pensó fue en su seguridad. Tan pronto como estuvo fuera del camino de la flecha, convocó arco a su lado. Sin embargo, a pesar de poder cambiar su trayectoria, el noble fantasma no la apuntó y simplemente se desintegró, habiendo cumplido con su deber. Tú. ¿Cómo puedes? Archer estaba lo suficientemente sorprendida como para ignorar la muerte de su objetivo y darse la vuelta. Te maté. Y sin embargo, allí estaba, un par de edificios detrás de ella. Un hombre con cabello rizado y barba, que viste una armadura ligera de bronce y empuña un arco. Así fue, por mucho que me pese admitirlo, dijo Odiseo, sin responder realmente a la pregunta obvia que tenía en la cabeza. Pero al final resultó a mi favor. Si consideramos como una prolongación de nuestra lucha, entonces creo que he ganado. Ella no estaba respondiendo a su provocación, y no le importaba reconocerlo. Su mente estaba completamente concentrada en comprender cómo el sirviente que supuestamente había matado podía estar de pie frente a ella. Solo fingiste estar muerto, no, debí haber destruido el núcleo dentro de tu cabeza. Usaste un doble de cuerpo, imposible, era el artículo genuino, lo sentí a través de mi cadena. Tienes toda la razón, afirmó Odiseo con total naturalidad, aunque también había algo de diversión. No podría haberme cambiado por un doble mientras estuve atrapado por tu fantasma. Si tan solo pudiera crear un doble, claro está. Entonces, ¿cómo? No, si ese es el caso, entonces debería haberme dado cuenta de que solo estabas fingiendo. Nada de eso tenía sentido y sus explicaciones no ayudaban. Sin embargo, ¿estás fingiendo? Creo que estás malentendiendo, Archer. Odiseo bajó su arco y se puso la mano sobre la cara. Lo recuerdo vívidamente. Me mataste. La expresión de su rostro debió ser inestimable. Era una expresión que rara vez había puesto. Odiseo continuó. Tú me mataste, y como estaba muerta te olvidaste de mí por completo. Gracias a eso, logré seguirte todo este tiempo sin que te dieras cuenta. Perdí mi único rastro por tu culpa, parece que al final valió la pena. Miró el cadáver destrozado de Stump en el suelo. Ya estaba empezando a desaparecer. Assassin's Fuite estaba muerto. Lo que significaba que la recompensa le pertenecía a Odysseus por dar el golpe final. Lo más probable es que Ruler no fuera tan descuidado como para distribuir recompensas por cada persona que participó en el asesinato de Stump. Después de todo, esos sellos de comando también eran su influencia contra ellos. Tuvo que controlar su ira y centró su atención en Odiseo. Tu recompensa no importará si te mato primero. Dicho esto, agarró su arco y recuperó su cadena. Habían peleado una vez, así que sabía que él podía ser derrotado. ¿No estás dejando que tus emociones te suban a la cabeza? Si yo fuera tú, no lo intentaría. Ya te lo dije antes, ¿no lo recuerdas? Si peleamos de nuevo, puedo ganar. No paré que estuviera fanfarroneando en absoluto. Por el contrario, Odiseo emanaba confianza. No has podido matarme una vez, y ni siquiera entiendes por qué has fracasado. Ese era tu noble fantasma, ¿no es así? Sin embargo, no tiene sentido que Odiseo tenga alguna forma de inmortalidad. Tú no eres más que un hombre mortal, ni siquiera un descendiente de los dioses. Eso es correcto.
No soy como Heracles o Aquileus, soy un simple rey humano. Se encogió de hombros. Pero no estoy dispuesto a revelar mis secretos. Verás, como simple confío en ellos para ganar. Cumplí mi misión, así que... Pero se detuvo a mitad de la frase. Los ojos de Odiseo se abrieron de par en par, antes de que su expresión pasara de la presunción a la mueca. Pero Archer no había hecho nada para provocarlo, así que ¿por qué de repente la estaba mirando así? Un escalofrío repentino la recorrió y un repugnante sonido de carne y hueso le dio la respuesta. Estaba justo detrás de ella. TCH, ¿por qué todos ustedes se niegan a morir? Se dio la vuelta justo a tiempo para bloquear un ataque. Apenas tuvo tiempo de verlo, pero parecía un brazo del tamaño de un tronco de árbol. Su arco protegió su cuerpo, pero fue arrastrada por el aire y enviada a volar hacia un edificio cercano. Sin embargo, fue solo un revés. Después de recuperarse, finalmente pudo verlo por sí misma. La criatura todavía se movía. Stump todavía estaba lleno de agujeros y no tenía cabeza sobre los hombros. Y, sin embargo, seguía moviéndose. La última vez que Archer lo había mirado, ya había comenzado a desaparecer. Entonces, ¿por qué? Había sentido que su vida desaparecía para siempre. Pero considerando que Archer Black había aparecido frente a ella, ya no podía confiar en propia evaluación. Pero dado que ese hombre también estaba desconcertado, entonces debió haber pensado lo mismo que ella. Ambos habían dado por muerto a Stump. Y eso era normal, ya que ambos núcleos espirituales habían desaparecido. Stump era solo un humano normal, ni siquiera un héroe como Odiseo. Por otra parte, era difícil decir que esa cosa estaba viva. Sin cabeza ni corazón, se movía como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus movimientos eran tan antinaturales que tuvieron que preguntarse si estaban alucinando. Lo que habían golpeado a Archer era en realidad un brazo, pero cuando había crecido tanto. Todo el cuerpo de criatura parecía hincharse sin control, retorciéndose y contorsionándose. Tan espeluznante visión perduró hasta que se fabricó un nuevo cuerpo. Tenía un diseño más o menos humanoide, con algunos rasgos animales. Parecía un hombre lobo, bastante parecido a lo que Peter Stump solía convertirse. Pero, no hace falta de... parecía increíblemente extraño. Es decir, su cuerpo era muy inestable. Algunas partes se hinchaban y luego se desinflaban, se volvían más gruesas pero luego más delgadas. Era que fuera un globo inflado con aire corriendo por sus venas. El cuerpo en sí no parecía saber qué aspecto se suponía que debía tener. Considerándolo salvajemente que la criatura ha modificado su cuerpo antes, no debería ser una vista tan sorprendente. Sin embargo, los dos arqueros solo podían mirar fijamente y permanecer en guardia. La criatura estaba aturdida. Aparte de atacarla, Stump no reconocía la presencia de los dos sirvientes cerca de él. Una vez que su cuerpo logró estabilizarse un poco más, la criatura abrió por fin sus nuevas mandíbulas y respiró. Llenó sus pulmones hasta el borde con aire, antes de exhalar hasta que quedaron completamente vacíos. Este ciclo de inhalación y exhalación se repitió varias veces, cada vez más rápido, hasta que la bestia respiró frenéticamente. Pero era tan antinatural. Ni siquiera después de haber sido privado de oxígeno, ningún ser vivo respiraría a ese ritmo y de una manera tan grotesca. La forma en que su pecho subía y bajaba, parecía como si algo estuviera inflando y desinflando sus pulmones manualmente. Al mismo tiempo, un sonido se alzó de su garganta. Comenzó como un gorgoteo, pero rápidamente fue creciendo en intensidad y claridad. Y la forma en que movía sus manos y brazos mecánicamente, como un ejercicio de calentamiento. Archer sintió pavor al ver este extraño comportamiento. De repente se dio cuenta. Parecía que estaba aprendiendo a respirar y a moverse, como un recién nacido. ¿Qué diablos es esa cosa? Aunque ella murmuraba eso para sí misma, Odiseo se dio cuenta y sintió la necesidad de agregar. Creo que la pregunta correcta aquí debería ser ¿quién? Su intuición estaba terriblemente acertada. Ella se dio cuenta después de escucharlo de que era exactamente la vibración que estaba percibiendo de esa cosa. Además, era Pod, la criatura emanaba poder, una cantidad impresionante para colmo. Cuando puso todos esos factores juntos dentro de su cabeza, la imagen que se estaba pintando no podía ser buena. En pocas palabras, esa cosa era desconocida, y para Archer, que se enorgullecía de su conocimiento, era una existencia aterradora. Lo cual significaba que no había nada que hacer excepto matarlo de nuevo, adherirse. La cadena voló y rodeó a Stump para atraparlo. Pero sin el menor asomo de vacilación, la bestia apartó la cadena con el brazo. Ni siquiera se sobresaltó al entrar en contacto con el metal que inducía miedo. Esto ya ni siquiera es resistencia, era completamente inmune.
Pero ignorar su noble fantasma hasta este punto significaba que no podía sentir ningún miedo. No podía sentir nada en absoluto si es el caso. Pero mientras tanto, Odiseo podía atacarlo. Los dos arqueros no habían formado una verdadera alianza, pero tenían un acuerdo tácito de que querían que esa cosa desapareciera Pacaso. Por eso, mientras mantenía ocupada a la criatura, el espíritu heroico griego disparó 2 flechas que había infundido con el poder del viento. Los proyectiles, parecidos a tornados, impactaron a Stun de lleno y le perforaron 2 grandes agujeros en el pecho. Esta debería ser una herida letal, pero como era de esperar, a la criatura no le importó. Ni siquiera un grito de dolor, ni ninguna reacción más allá de volverse hacia Odiseo. A lo que el arquero respondió disparando flechas a los ojos de la criatura. Esta vez, la reacción fue más violenta. Stun pasó a la ofensiva. Con un rugido que a ella le sonó extraño, giró el brazo en dirección a Odiseo. El brazo se extendió como un látigo, como si estuviera hecho de goma, y el arquero tuvo que saltar atrás. Mientras tanto, los agujeros que las flechas habían perforado en su pecho se estaban cerrando. Pero hicieron más que eso. 2 cabezas más brotaron de las heridas, y saltaron como serpientes hacia arquero. Era bastante fácil verlo venir, pero ese ataque fue, no obstante, muy inquietante. Ella también saltó para evitar el ataque, pero a diferencia de Odiseo, saltó hacia Stunf para enfrentarlo de frente. En pleno vuelo, tiró de la cuerda de su arco y disparó 2 oleadas de flechas de luz. Estaba desatando un auténtico torrente de luz sobre la criatura, por lo que ésta no pudo hacer. Cientos de hilos dorados lo agujerearon y lo despedazaron. Pero no se detuvo allí. Cuando estaba a punto de aterrizar sobre él, su enorme arco comenzó a brillar. Lo estrelló contra cuerpo destrozado, creando una onda expansiva dorada que hundió el suelo. El tejado se derrumbó, y junto con él los restos destrozados y aplastados de la bestia. Finalmente, aterrizó pesadamente en el borde del techo, que no se había derrumbado, y miró hacia el caos que había debajo de ella. Aunque se niegue a morir, no habrá ninguna diferencia si lo destruimos sin posibilidad de reparación. Pero surgió de los escombros tan repentinamente. No era un cuerpo como el de un lobo. Era una cabeza entera. Una cabeza monstruosa del tamaño de un camión surgió de entre los escombros, como si el resto del cuerpo pudiera caber mágicamente dentro de esa habitación. Eso era imposible, pero aún así era una cabeza de lobo gigante la que se alzaba y revelaba unas fauces llenas de hileras de dientes absurdamente grandes. En cada centímetro de su cuerpo que no evoca gigantesca, unos ojos que brillaban como velas miraban a su alrededor frenéticamente como un cortejo de fuegos fatuos. Pero los 2 ojos más grandes miraban a Archer, con emoción que ella no podía descifrar. Entonces, un fuerte rugido surgió de lo más profundo de esa boca y resonó por todo el área circundante. Cuando lo oyeron, tanto el cuerpo de Archer como el de Odysseus se congeló incontrolablemente y su mente se quedó en blanco por un momento. Aunque su instinto le gritaba que debía huir, simplemente no podía. Este era un poder que Peter Stun debería poseer en primer lugar. Aprovechando su parálisis, la boca gigantesca se abrió de par en par y se lanzó hacia Archer para devorarla entera. Ella solo podía mirar fijamente la oscuridad al otro lado del Madientes. Si no podía usar un noble fantasma o incluso moverse, entonces definitivamente estaba muerta. No tan rápido. Afortunadamente, fue entonces cuando llegó la caballería. Cuando la criatura estaba a punto de cerrar sus poderosas mandíbulas sobre ella, desapareció de repente. Archer no pudo entenderlo, hasta que se dio cuenta de que era porque algo se había interpuesto en su camino. Una anomalía borrosa se había manifestado entre ella y la bestia. No era la primera vez que lo veía. Era un portal que conectaba con diferentes lugares. Caster. Finalmente recuperó el control sobre su cuerpo y giró su cuello rígido para mirar al mago que apareció de la nada a su lado. Parece que llegamos justo a tiempo, ¿no te parece? Se rió misteriosamente Aleister Crowley. Espero que tu orgullo no se sienta herido si te ayudo. No podía negar que no estaba contenta, no solo por haber necesitado ayuda, sino también por sentirse intimidada por aquel monstruo. Pero tampoco era una imprudencia. Aceptaré tu ayuda. ¿Pero qué quieres decir con nosotros? Yo también estoy aquí, declaró alguien con demasiado entusiasmo. Otro sirviente aterrizó justo al lado de Archer y enderezó la espalda con orgullo. Crowley podía cruzar distancias instantáneamente, por lo que había llegado antes, pero los dos han llegado juntos. El recién llegado no era otro que un guerrero que vestía un traje rojo ajustado, con una barba corta que era tan ardiente como su atuendo.
En su mano, sostenía una espada que parecía real, pero en realidad estaba hecha de madera. Mientras su arma descansaba sobre su hombro, su otro puño descansaba confiadamente contra su cintura. Ha pasado un tiempo, Archer. Vitoreó Saber Fuite. Solo ha pasado un día. Archer estaba profundamente molesto por su entusiasmo, algo que no notó. Ah, es así. He estado buscando por toda la ciudad a alguien con quien pelear, pero nadie apareció. Estaba tan frustrado que parecía que hubiera estado corriendo durante una eternidad. Jajaja. Explicó, como si justificara ser molesto. Entonces, parece que necesitas ayuda, oh rey. Dilo una vez más y te coseré la boca. Solo te estoy permitiendo que me prestes tu fuerza, guerrero. ¡Qué miedo! No parecía que nada pudiera arruinar su estado de ánimo. Entonces, Saber giró la cabeza para mirar al arquero que observaba en silencio desde un edificio diferente. Guerrero sonrió. ¿Y tú? Tengo que matarte también. Era una burla evidente, aunque era tan evidente que no podía llamarse burla. Pero la pregunta era legítima. ¿Qué estaba haciendo todavía Odiseo allí? El arquero suspiró profundamente y tensó su arco. Probablemente debería irme con los tres aquí. Sin embargo, tampoco puedo pasar por alto esta abominación. Por lo tanto, les daré mi apoyo desde la distancia, si no les importa. Está bien, por ahora somos camaradas. Declaró Saber alegremente. Y de manera unilateral, ya que Archer lo estaba mirando fijamente. Al igual que su maestro, parecía que le gustaba abusar de la palabra camarada. Excepto que lo decía sin ironía, lo que la enfurecía. Pero eso podía esperar en otro momento. Ahora mismo, lo que importaba era Assassin Fuite. La cabeza gigantesca todavía estaba atrapada dentro del portal de Caster, pero estaba luchando con tanta violencia que todo le temblaba. ¿A dónde enviaste su cabeza? Le preguntó al mago. En algún lugar de los alrededores. Hice este portal a toda prisa, así que no me preocupé demasiado por los detalles. En realidad, no es que importe. Diciendo esto, Crowley chasqueó el dedo. El portal desapareció de repente como respuesta, cortando al mismo tiempo el cuello que estaba atrapado en su interior. La cabeza entera había desaparecido, pero como había estado llenando todo el agujero en el techo, ahora parecía que el suelo se había convertido en carne. La sangre negra se desbordó por el techo en la suficiente rapidez y goteó por toda la fachada. Pero Archer ya no estaba sorprendido. La cabeza ya no estaba, pero la parte de su cuerpo que todavía estaba atrapada dentro del edificio se retorcía. Al igual que antes, la carne se estaba hinchando y cambiando de forma. Hola, entonces eso significa que el centro de mando no está dentro de la cabeza, observó Crowley. Luego le preguntó a Archer. Para estar seguro, ¿este es nuestro asesino? Sí, esa cosa es Peter Stump. Pero simplemente se niega a permanecer muerto, aunque ya debería haber muerto 2 veces. El mago ahuecó su barbilla en su mano. Me temo que te lo digo, pero probablemente estés pensando en la dirección equivocada. ¿Qué? Pero antes de que ella pudiera pedirle que explicara más, Caster extendió los brazos y comenzó a concentrar su energía mágica. Estaba moviendo mucha al mismo tiempo y ejecutó cálculos sumamente complejos con una eficiencia sorprendente. Sin embargo, de alguna manera, pudo dedicar suficiente concentración para hacer una solicitud a sus compañeros sirvientes de Uite. Lo primero es lo primero. Debemos sacarlo de ahí. Me encargaré de ello, pero necesito un poco de tiempo. Si no te importa, me gustaría que me lo concedas. Casi como si fuera una respuesta a su pedido, algo surgió de la masa de carne y sangre. 5 formas alargadas se extendían hacia el cielo. En sus extremos, 5 cabezas parecidas de un lobo mostraban los dientes y salivaban. La bestia ahora se parecía mucho a una hidra, pero él insistió en mantener los rasgos del lobo por alguna razón. En cualquier caso, cabezas eran imponentes y claramente tenían la intención de atacarlos. Por mí está bien. Declaró Saber. No pude pelear ni una sola vez, así que un enemigo inmortal es perfecto para desahogarme. Diciendo esto, agarró su espada de madera con ambas manos y se preparó para saltar sobre su enemigo. Pero las cabezas de hidra se les adelantaron. De repente, las 5 bestiapeludas cayeron con las fauces abiertas. Hola, Ara. Con un fuerte grito, Saber bloqueó la primera cabeza que intentaba devorar a Caster con su espada. Los músculos de su brazo se hincharon y sus venas se hicieron evidentes. Los 2 estaban enzarzados en una competencia de fuerza, pero duró solo un instante. Finalmente, el espadachín empujó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que fue arrojado al otro lado del edificio. Entonces, en lugar de esperar, atacó la segunda cabeza antes de que cayera.
Después de saltar a la misma altura, asestó 2 golpes. Los 2 primeros cerraron de golpe sus fauces, otro la hizo volar con un doloroso estruendo de huesos rompiéndose. De todos los sirvientes presentes, su poder bruto era el más abrumador sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con las otras 3 cabezas? Archer lo tenía cubierto. Sus ataques de flechas habituales no eran adecuados para destruir, solo para perseguir y atravesar. Como era así, adoptó un enfoque diferente. Tan pronto como la hidra comenzó a atacar, ordenó a su cadena que volara y corriera en círculos alrededor de ellas. En un abrir y cerrar de ojos, rodeó 3 de las cabezas y procedió a atarlas firmemente juntas. Odi se tomó como una señal y disparó varias flechas de viento, desgarrando los grandes cuellos como si nada. Así, las 5 cabezas habían sido atendidas antes de que alguien pudiera decirlo. Bueno, no exactamente. Saber había repelido los ataques de la hidra, sí, pero solo los había derribado, por lo que inmediatamente se levantaron y estaban listos para atacar nuevamente. Creí que se suponía que eras un luchador fuerte, guerrero. Gritó Archer exasperado. Oye, esta cosa no puede cortar, ¿lo sabías? Se defendió blandiendo su espada de madera. Lo único que puedo hacer es aplastarles la cabeza. Pero aplastarlos no era una opción. La razón por la que no había podido noquearlos no era por falta de fuerza bruta, sino porque era simplemente imposible. Caster había comprobado que el cuerpo se movía independientemente de la cabeza. Podría incluso no haber un cerebro dentro de esos cráneos. Por lo menos, esas 2 cabezas no eran una gran amenaza, pero ya podían ver cómo la carne se retorcía, lista para que brotaran más como malas hierbas. Era mejor deshacerse de inmediatamente. Ya que estaban de nuevo a la ofensiva, Archer sacó su arco y disparó un salva, enfocando todo en una sola cabeza. Solos, sus hilos eran tan finos como un pinch. Cuando docenas de ellos compartían el mismo objetivo, podían reducirlo a ámbicos. La cabeza de hidra en la que se centró quedó reducida a polvo por el torrente de luz. Finalmente, para la última cabeza, Saber tuvo que ser imaginativo. No le gustaba palidecer en comparación con sus compañeros, así que definitivamente tenía que eliminar esa. Por tanto, en lugar de apuntar a la cabeza, desmaterializó su espada y saltó hacia su garganta, literalmente. Atrapó el largo cuello y lo colocó sobre sus hombros. Todo lo que podía usar este momento era su fuerza, pero al menos eso era algo que sabía cómo usar. Tiró de cada lado, y mientras el cuello pesaba sobre sus hombros, logró destrozar a la criatura y con última cabeza. Eso cumple su función. Afirmó. Todavía hay una multitud de ellas. Le recordó Archer, mientras cada vez asomaban más cabezas. Como una verdadera hidra, cada vez eran más numerosas. Está bien, ni siquiera son un problema. Somos 3 contra 1, ni siquiera pueden acercarse a nosotros. Tenía razón. Esas cabezas no representaban ninguna amenaza. Tal vez si se hubieran enfrentado a ellas solos, e incluso así, solo Archer, que era más apto para las batallas uno con uno, tendría problemas. Pero, tal como estaban las cosas, solo se estaban asegurando de que la concentración de Crowley no se pudiera romper. También tenían el apoyo de Odis, por lo que las cabezas caían rápido, aunque regresaban con la misma rapidez. No es ese el problema, guerrero, le advirtió mientras movía su cadena para reunir las cabezas en un solo lugar. Tenemos nuestros límites. Esa cosa, en cambio. No tienes por qué preocuparte, la espera ha terminado. Crowley interrumpió su aprensión y extendió las palmas de las manos hacia Peter Stump. Es más molesto mover a los seres vivos, especialmente a uno de este tamaño. Sin mencionar que también interfiere. Pero era solo cuestión de tiempo. Después de decir eso, levantó los brazos como si estuviera levantando algo físicamente. Al mismo tiempo, el enorme cuerpo de la criatura también se movió hacia arriba. Más rápido lo que hubieran esperado, Caster había arrancado por completo a la bestia, y esta ahora se elevaba por encima de las filas de edificios. De esa manera, finalmente pudieron ver Cera realmente. Eso es de mal gusto. La vista fue lo suficientemente impactante como para hacer estremecer a Archer. Parecía una oruga. Tal vez su cuerpo se había adaptado al espacio disponible. De todas formas, era muy grande y no tenía ningún parecido con extremidades, como un gusano peludo descomunal. En realidad, no era del todo exacto. A cada lado, se podían ver pequeños bultos del tamaño de una cabeza humana. Se retorcían confusos y Archer no pudo evitar recordarle a una que estaba siendo recogida. No sabía qué era lo más repugnante. ¿A qué le recordaba esta apariencia o a que la criatura hubiera adoptado esa forma en primer lugar? Pero Aleister Crowley no se dejó intimidar en absoluto. Miró la abominación con fascinación y curiosidad. Bueno, entonces veamos.
Mientras decía esto, el mago desapareció. Pero ni siquiera tuvieron que preguntarse a dónde se dirigía. Ahora flotaba junto a la monstruosidad. Al estar tan cerca, varias cabezas de hidra intentaron atacarlo de inmediato. Cada vez que lo hacían, aparecía un borrón en su camino y reaparecían al otro lado de Caster. El mago ni siquiera reconocía su existencia, ya que lo que buscaba era más interesante. Fue bastante fácil encontrarlo observando el flujo de energía mágica dentro de este cuerpo gigantesco. Después de hurgar un poco dentro del pelaje negro, su mano tropezó con una textura diferente. Y lo sacó del mar de piel. Como era de esperar, estaba el cinturón plateado. Parecía más o menos lo que cabía esperar, y cumplía las dos únicas características por las que era conocido. Pero Crowley estaba mirando más allá de esa fachada. Después de todo, ojos no estaban limitados por el espacio y la materia. Pero de repente, hizo una mueca de dolor. Se escuchó un chisporroteo y pronto se dio cuenta de que provenía de la mano que sostenía el cinturón. Estaba ardiendo. Se sentía más como sumergir la mano en ácido que poner dentro de una llama. De todos modos, soltó el cinturón. Entonces, ¿irás tan lejos como para contraatacar tú solo?, preguntó el mago con una sonrisa burlona, aunque no tenía oídos para escucharlo. El cinturón desapareció debajo del pelaje y Caster se dio cuenta de que ahora se estaba fusionando con el resto del cuerpo, por lo que no pudo intentar levantarlo nuevamente. Luarea justo frente a él se convirtió en una sola boca gigantesca llena de todo tipo de dientes. En un abrir y cerrar de ojos, la boca se lo tragó, pero le había llevado incluso menos que teletransportarse. Reapareció junto a Archer y Saber, quienes le dieron una mirada confusa. Así es, realmente es como pensé. No nos dejes en la oscuridad, mago, ordenó Archer con autoridad. ¿Qué has descubierto? Archer, dijiste que Assassin se niega a morir sin importar lo que le hagas. Pero eso es un error. Peter Stump está muerto. ¿Qué estás diciendo? Aún se mueve mucho para alguien que está muerto, comentó Saber, ya sea con sarcasmo o sin darse cuenta. No, definitivamente está muerto y se ha ido. Dudo mucho que haya sobrevivido después de la primera vez que fue asesinado. Su debilidad debería ser la misma que la de cualquier otro Servant. Incluso mientras estaba dando una explicación, la abominación se debatía y gruñía dentro de su agarre invisible. El asesino de Witte se ha ido, eso lo puedo afirmar con certeza. De hecho, su presencia apenas se siente igual que la de un espíritu heroico. Este es un cadáver en movimiento. Caster señaló al ser sobrenatural que flotaba sobre sus cabezas. Y el que manda no es otro que el cinturón. El cinturón. Solo Crowley conocía la leyenda de Peter Stump. Los demás solo sabían lo que el Santo Grial les diría, y con solo esa información no podían unir los puntos tan bien como lo había hecho el mago. He estudiado bastante las especies fantasmales, ¿sabes? En particular, las que están más cerca de nosotros. En cuanto a los hombres lobo, siempre pensé que el caso de Peter sobresale como un pulgar dolorido. Verás, nació humano. Sin embargo, lograr la transformación en un hombre lobo es una habilidad hereditaria, como ocurre con la mayoría de las otras especies, por cierto. Mientras explicaba, Caster volvió a levantar las manos hacia la abominación. Esta vez, en lugar de parecer que estaba levantando algo, parecía que lo estaba amasando. Como res, la criatura comenzó a retorcerse de dolor, mientras su cuerpo era aplastado lentamente. En realidad, era una visión muy surrealista. Estaba siendo comprimida geométricamente, a forma de un cubo perfecto. El cubo se hizo cada vez más pequeño, como si Caster deseara poder colocar la monstruosidad en la palma de su mano. Por lo tanto, solo pude concluir que algo andaba mal en su caso. Recibir tal habilidad de algo como el diablo, es sospechoso, ¿no crees? Pero todo tiene sentido para mí ahora. De la cuestión es el cinturón. Esa cosa, no es exactamente un código místico. En pocas palabras, es un parásito. ¿Un parásito? Estamos hablando de un cinturón, ¿no? Saber estaba confundida. ¿Y qué si es un cinturón? Hasta donde recuerdo, todos estamos luchando por tener una copa en nuestras manos. Caster se rió entre dientes con desdén. Aunque, para ser este cinturón también se parece mucho a un santo grial. Usar poder puro para conceder deseos es un concepto bastante común si lo piensas. De hecho, los dioses solían cumplir papel, ¿no? Así que no te sorprendas. Hay muchos objetos en este mundo que pueden compararse con un santo grial en términos de uso. Sin embargo, ese es bastante único. No importa cómo lo mire, es un parásito. Lo haces sonar como si estuviera vivo. ¿No crees que lo sea? La expresión de Caster al responder le provocó un escalofrío en la nuca a Archer.
Tiene voluntad propia. De hecho, por lo que puedo ver, hace todo lo por mantenerse vivo. Sabe que también desaparecerá si Stump es derrotado, por lo que ahora se ha apoderado de su cadáver y se niega a seguir su destino. Puede parecer un derropa, pero no hay motivos para creer que esa sea su forma original. El hecho de que haya sido invocado junto con Assassin probablemente lo obligue a mantener esa apariencia. Si su teoría fuera cierta, explicaría muchas cosas. Un parásito que necesitaba alimentarse de personas constantemente podría explicar por qué manifestaba tantas bocas. No, en lugar, eso podría explicar el ansia de carne de Stump. El anfitrión encontraría y se comería a sus presas, mientras que el cinturón absorbería la energía mágica. De hecho, tal vez incluso se alimentara del anfitrión mientras lo usaba como boca viva. No, eso no es del todo correcto. Caster estaba inmerso en sus pensamientos. Más que ser un simple parásito, logra una relación simbiótica con su anfitrión. A cambio de ser alimentado, lo hará más fuerte. Incluso podría cumplir sus deseos. Una especie de pata de mono. Su análisis frío y conciso era algo aterrador, viendo lo cómodo que se sentía con un tema como este. A pesar de que su descripción se basaba únicamente en suposiciones, sonaba seguro de su teoría que los otros sirvientes presentes no pudieron desafiarla. Sin embargo, no se conformaron con eso. Odiseo fue el siguiente en hablar, haciendo la pregunta que tenían en mente. Entonces, ¿sabes cómo se puede derrotar? Si lo que dices es cierto, entonces atacar los mismos puntos débiles que un Servant no tiene sentido. Y ni siquiera puedo empezar así. Esta aberración de la naturaleza tiene alguna debilidad física. Caster bajó una de sus manos para frotarse la barbilla. De todos modos, el cubo ya tenía el tamaño de un puño. Era increíble que una masa tan enorme pudiera ser comprimida a ese punto. Destruir el cinturón es la respuesta obvia, pero no sé si sea siquiera posible. Como puedes ver, también está luchando por su vida, por lo que tampoco es una solución fácil. Sin embargo, fue invocado junto con Peter Stump. Sin Assassin, su existencia ni siquiera debería ser estable. Y como el cinturón plateado de Peter Stump, probablemente no puede cambiar de anfitrión. Si este ya ni siquiera fuera un sirviente, entonces Pinpoint ni siquiera podría suministrar la criatura. Entonces, esa cosa puede quedarse sin energía. ¿Es eso lo que estás diciendo? Concluyó Saber. Sí, y ese es el problema, añadió el mago. ¿Qué quieres decir? El guerrero se quedó estupefacto. Dime, ¿cuántas personas ha matado Peter Stump hasta ahora? KH. Algo finalmente hizo clic dentro de su cabeza, y Archer finalmente entendió la conexión. La cantidad irrazonable de poder que había sentido emanar de Stump, no, de la criatura anterior. Y su capacidad de ignorar el daño como si no fuera nada. Entonces este era el enemigo al que se enfrentaban. Al mismo tiempo, notó algo más. Con la forma en que Caster exponía su teoría con indiferencia mientras sostenía a la criatura, parecía que lo hacía con facilidad. Pero cuando miró manos, quedó claro que estaba teniendo dificultades. Ni siquiera podía mantener sus dedos en su lugar. Tiene demasiado poder para mí, Crowley sonrió amargamente. Y en ese momento, su control se rompió. El cubo negro explotó. Fue una tormenta de negro cayendo sobre ellos. Parecían extremidades con forma de látigo, o algo así como tenta, y no eran solo unos pocos. Docenas de ellos llovían sobre sus cabezas. La malicia y la intención asesina que emanaban de ellos eran algo digno de contemplar, pero no podían dejarlos distrajera. Retrocedan. Ordenó Archer, y aunque allí nadie estaba bajo su mando, se sintieron reforzados y lograron evadirse de inmediato. Los tentáculos cayeron y se clavaron en los edificios y la carretera de hormigón de abajo como si no fueran nada. Caster pudo teletransportarse, mientras que Odysseus tenía su para llevarlo, y finalmente Archer pudo usar su cadena como gancho de agarre. En cuanto a Saber, bueno, no tuvo más remedio que usar las extremidades que lo golpeaban como plataformas para saltar más lejos. Con una fuerza asombrosa, incluso repelió a aquellos que se acercaron demasiado a su gusto. Una vez que habían puesto una distancia considerable entre ellos y la criatura, los 4 sirvientes presenciaron las consecuencias. Los tentáculos habían dejado de moverse, ya que ahora estaban todos firmemente plantados en el suelo. En ese momento, parecían una maraña de raíces, como un árbol de manglar que había perdido su tronco. Pero para Archer, parecía una araña. Elevándose sobre la ciudad con los tentáculos en lugar de pies, una masa negra existía como el núcleo de este caos. Estaba exactamente donde había estado antes, por lo que no había duda al respecto. De alguna manera, Caster eligió ese momento para continuar su explicación.
Aunque es tan aterrador, ¿cómo es que hemos oído tan poco sobre este cinturón? La última vez que supimos de él fue cuando Peter Stump fue capturado y ejecutado. Tal la iglesia lo consiguió, o tal vez desapareció en la naturaleza. Pero eso no viene al caso. ¿Por qué no sucedió cuando estaba vivo? La respuesta es la cantidad de personas que caen víctimas de él. El Peter Stump que vivió hace siglos mató a unas 16 personas. Suponiendo que eso sea cierto, entonces lo detuvieron antes de que pudiera suceder lo peor. ¿Pero qué pasa ahora? Como sirviente que se mantenía alejado de la guerra del Santo Grial, ¿quién podría haberlo detenido? ¿Quién podría haberle ofrecido resistencia? ¿Cuánto había cedido a su ansia? Assassino Fuite había dejado un rastro de muerte desde el este de Asia hasta Europa Occidental, por lo que sus víctimas debían contarse por cientos. ¿Y cuánto prana representa eso? Aunque estaba preguntando eso, Crowley solo quería que comprendieran la magnitud real de la amenaza a la que se enfrentaban. El que respondió fue Odiseo, con expresión grave. Con solo 3 almas, un sirviente puede sobrevivir por un tiempo si no hace nada innecesario. Y lo peor era que Peter Stump recibiría más prana al comer carne humana gracias a su habilidad de canibalismo. En otras palabras, incluso si supieran a cuántas personas he comido, no podrían hacer una estimación precisa. Así, Caster expuso en voz alta la conclusión obvia para que todos la oyeran. Morirá si dejamos que se quede sin energía mágica. Pero, ¿podemos hacer eso?